Permítame orar para iniciar nuestra reflexión bíblica y que el Señor nos ayude en estos nuevos comienzos. Señor nuestro, gracias por cada persona aquí presente, por cada persona de nuestra comunidad que está conectada allí virtualmente o que lo estará haciendo más tarde en las diferentes formas de hacerlo. Señor, gracias, porque tu bendición, tu poder está en cada uno de nosotros. No dependemos de la reunión física. Señor, en medio de este tiempo hay desafíos de salud. Rogamos porque estés trayendo milagrosamente tu sanidad para aquellas personas que lo están necesitando. Hay desafíos económicos. Pedimos tu guía, tu bendición, tu provisión para cada familia de nuestra comunidad, de nuestros familiares, amigos. Te rogamos eso. Te rogamos que nos ayudes a seguir manejando como tú quieres que manejemos nuestras relaciones en familia, interpersonales, en trabajo. Señor, pedimos eso. Oramos por cada momento de reunión esta semana en los grupos pequeños. Gracias por la bendición que han sido todos estos grupos durante este semestre. Te rogamos que tú nos ayudes a acercarnos unos a otros. Y Señor, te pedimos porque hoy nos enseñes algunos elementos a tener en cuenta cada vez que necesitamos empezar de nuevo. Te rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Iniciamos una serie de predicaciones el domingo pasado que llamamos Empezar de nuevo. ¿Cómo asegurarse que la próxima vez que empieces algo no sea lo mismo no pase lo mismo que la última vez? Generalmente cuando hay crisis, las crisis nos empujan a veces a nuevos comienzos. Y muchos de nosotros estamos iniciando nuevas cosas, bien sea en el aspecto financiero, bien sea en un nuevo trabajo, en el matrimonio, en relaciones, en nuestro servicio al Señor, tal vez nuevos estudios. No sé cuántos están en una temporada de iniciar algo nuevo. Hace 8 días veíamos que hay que prepararnos para eso, porque generalmente aprendemos de nuestros errores en las áreas que menos nos importan. Me explico. Es decir, por ejemplo, en tecnología, eso rápidamente aprendemos cuando nos equivocamos. No, ahora sí sé cómo manejo este nuevo celular. O cuando, digamos, estamos practicando un deporte, vamos mejorando y corrigiendo nuestros errores. Pero algo que ocurre para todos nosotros es que generalmente tendemos a repetir los errores en las áreas que son importantes en nuestra vida. Es extraño eso. Son más importantes, pero nos cuesta más trabajo aprender realmente y cambiar y dejar nuestros errores atrás. Repetimos los errores, bien sea en esa relación con los hijos, en esa relación de pareja, en ese nuevo negocio, generalmente repetimos. Hace 8 días veíamos, y voy a repetir para repasar 3 mitos frente a esto de empezar de nuevo, que hay que tener en cuenta antes de planear, de iniciar. El mito de la experiencia. Es decir, que en la medida que tenemos más experiencia, vamos a hacer mejor las cosas. No es necesariamente así. A todos nos pasa que por el hecho de que ya hayamos, tal vez la experiencia lo que agrega son años, tal vez nos agrega enfermedades, nos agrega otras cosas, pero no necesariamente más sabiduría. La experiencia que ayuda es esa experiencia que va precedida de evaluación, de reflexión. La experiencia que se evalúa sí nos hace sabios. El segundo mito frente a empezar algo, no sé si este año ya estás empezando, es que el hecho de tener más conocimiento hace que nosotros hagamos mejor las cosas. Y eso a veces desafortunadamente lo vemos en nuestra vida espiritual.
A veces sabemos mucha Biblia, no sabemos todos los principios bíblicos, pero, por ejemplo, en las finanzas, pero de ahí a la práctica es otra cosa. Se necesita de la ayuda de Dios para ese autocontrol, para esa disciplina, para ese dominio propio. El hecho de que leas más está bien, pero no garantiza que esos nuevos comienzos sean mejores. Y el tercer mito que veíamos hace 8 días es el mito del tiempo. Es decir, cuando empezamos cosas nuevas, tenemos esa ansiedad de decir que tenemos que recuperar el tiempo perdido. No, es que las personas a mi edad, en este momento yo ya hubiera hecho mi compañero de clase a esta época, miren lo que hay, yo todavía. Y como que sentimos que tenemos que correr más para ponernos al día. No es cierto. En los nuevos comienzos, el tiempo, hacer pausa, ir despacio, es nuestro amigo. El tiempo es nuestro amigo. Y recordemos que todo eso se aplica de una forma personal, porque ¿cuál es el factor común en todos los problemas que has enfrentado y que enfrentas en la vida en el día de hoy? ¿Cuál es el factor común? El factor común soy yo. Entonces los primeros cambios deben ocurrir en mí. Y hoy vamos a empezar en uno de esos cambios. Van a ser 3. Cada uno de los diferentes sermones de este mes va a ser así. Hoy vamos a hablar de aceptar mi parte en los problemas que tengo. Aceptar mi parte en el pasado. En 8 días vamos a ver la importancia de reconstruir, de pensar de una forma diferente. Y luego en 3 semanas la necesidad de liberar una cantidad de cosas de nuestra vida. Pero hoy nos vamos a concentrar en aceptar, aprender a aceptar mi parte en el pasado que vivimos, en las dificultades. El papel de esa historia no se repetirá si aprendo a identificar mi papel en eso. Si no identifico mi papel, mi parte en esas anteriores experiencias, tiendo a repetirla. Acepta tu parte en ese desastre económico, en ese desastre relacional, en ese desastre financiero, en esos problemas académicos. Acepta tu parte. Hoy vamos a fijarnos en eso. Es importante reflexionar cuál es mi parte, tenerla claramente identificada. Porque cuando hablamos de esos nuevos comienzos en cualquier área en la vida, generalmente vienen frases como esta las he escuchado en consejería. No, pues ella fue la que se fue de la casa. Él no me dijo que tenía esos mañas, etcétera, etcétera. Nadie puede trabajar con ese tipo. Ella es una profesora injusta. Los deshonestos son los otros de la compañía, etcétera, etcétera. Y entramos en esto de que pues si no hay nada que aceptar, si no tenemos ninguna culpa. Pero la mejor decisión, quiero hacer énfasis en esto, la mejor decisión para tener un futuro de éxito es aceptar mi parte en el pasado. La dificultad de aceptar nuestra parte y culpar a los demás es parte de la naturaleza humana. Eso está en todos. Eso, créame, a mí me pasa, a ti te pasa. Tenemos dificultad en aceptar mi papel. Es más fácil culpar a otros. En esto nos parecemos mucho a Adán y Eva. Aquellos que han nacido o han estado en el ambiente cristiano saben quién es Adán y Eva. Yo estuve no hace mucho en una reunión virtual con un grupo de profesionales que no eran cristianos. Era muy interesante. Para varios de ellos decían, ¿de quién? De Adán y Eva.
No, 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 no. Otros más bien pensaban, Adán y Eva. Como mi profesor en la universidad de epistemología, que tuve epistemología toda la carrera, decía, esos personajes que están en ese libro que está lleno de mitos, llamado el libro de Génesis, que es un libro de mitos como otros mitos religiosos. Uy, eso no fue mi culpa. Espero que no haya pasado nada aquí con la... Bueno, generalmente compartimos la misma naturaleza con Adán y Eva. Mira, no sé cuántos de ustedes, tal vez algunos de los que nos están viendo dicen, nosotros no creemos en esas cosas de Adán y Eva, que es una pareja que estuvo por ahí en el paraíso desnudos, que eso no creemos. Miren, nosotros como creyentes no aceptamos que Adán y Eva existieron simplemente porque está en la Biblia. Lo aceptamos en primer lugar porque Jesús lo aceptó. Porque para Jesús esto era una realidad. Y nosotros aceptamos a Jesús porque hay mucha evidencia histórica de quién fue Jesús, de cómo se predijo su muerte y de su resurrección. Por eso nosotros seguimos esto. Pero aún si no creyeras y consideras el libro de Génesis como simplemente un cuerpo de literatura antigua, en ese libro en ese solo libro hay una cantidad de principios que podemos aplicar en el día de hoy. Nosotros compartimos esa naturaleza de no querer aceptar nuestro papel en nuestros errores del pasado. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Ahí está la creación del ser humano y en ese momento todo estaba bien. Estábamos bajo la autoridad de Dios perfectamente, todo estaba bien según la tradición judeo-cristiana. Pero resulta que Adán y Eva, además, miren, no era la época ni siquiera de los 10 mandamientos, solo había una regla, y una regla que no, si ustedes leen el libro de Génesis, no era tan difícil. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? No coman de todo, vivan plenamente aquí en el paraíso, disfruten de todo, pero una sola cosa no deben hacer, es comer de este árbol del fruto del bien y del mal. De ese no, una sola. Y pues no me parece tan complejo. Sin embargo, con esa naturaleza que nos ocurre a los seres humanos, que a veces vemos en los niños justo lo único que nos dicen que no hagamos, es preciso lo que hacemos. Y vino allí y ellos incumplieron con esa norma, ¿se acuerdan? Y entonces entró el pecado en el mundo. Y esa también es otra palabra que en el día de hoy no se acepta. Dice, ¿cuál pecado? Eso no es. Mire, si no crees en el pecado, por lo menos piensa en que cada uno de nosotros no cumplimos con nuestros propios planes y nuestras propias metas. Nuestras propias normas no las cumplimos nosotros. ¿Cuántos de ustedes se pusieron la meta de comenzar el año y hacer ejercicio 4 veces por semana? ¿Y dónde están? De no volver a comer una sola harina este año. Claro, si ni siquiera esas cosas. ¿Cuántas veces nos pasa que a veces tratamos mal a alguien porque estábamos de mal genio, con dolor de cabeza, nos sentimos apenados, nos disculpamos, decimos, no me vuelve a pasar eso, no vuelva a tratar a alguien así? Y al mes siguiente, otra vez. Porque hay algo en esa naturaleza. Y Adán y Eva desobedecieron. ¿Y qué pasó
después de eso? Pues se dañó la relación entre ellos y Dios. Y miren lo que dice Génesis 3, 8 al 10. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse. Lo primero que hacemos todos, de alguna u otra forma, cuando nos equivocamos es tapar, esconder. La pena, la vergüenza de habernos equivocado. Cuando nos cogen en algo, generalmente, pues sí, a veces decimos, sí, lo siento, perdóname. Pero miren, nadie nos cree porque llevamos 8 años haciendo lo mismo. Dice el texto, ellos se escondieron entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Miren, nuestro Dios, este es el aspecto fundamental de este texto. Nuestro Dios nos busca. Nuestro Dios nos llama. Independiente de esos errores que hayas tenido, que tienes que mirar, que reconocer, el Señor nos busca no para castigarnos, sino para amarnos. Eso es clave. Dios te busca a ti. En medio de las dificultades, no para castigarnos, sino para redimirnos. El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, contestó Dios. Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto que yo te prohibí comer? ¿Qué respondió el hombre? Pongan atención a esto. ¿Qué respondió? El hombre respondió, sí, yo pequé y soy responsable de mis acciones. Haz conmigo lo que consideres necesario, pero deja a Eva fuera de esto. Ella es inocente. ¿Cómo así? Se supone que es lo que respondió. Bueno, aquellos que se han leído esta historia saben que no fue lo que respondió precisamente Adán. Como todos los seres humanos, frente a nuestras faltas, lo primero que hacemos al equivocarnos y pecar es culpar a otro. Siempre, todos, de una u otra forma. Cuando me cogen o me agarran, sí, bueno, yo hice esto, pero es que ella, es que él. ¿Cómo respondió? Verso 12, ahora sí la historia de verdad. ¿Cómo respondió? La mujer que me diste por compañera me dio esa fruta y yo la comí. Según este caballero, ¿de quién es la culpa? De Eva y de Dios. No sé si se dan cuenta. Dijo, pues la mujer que me dio usted, pues. Y el pobrecito, sí, claro. Y obviamente, tranquilos, ella no se queda atrás. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, mire, Adán dijo esto, ¿y usted qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Culparon a otros. Y saben, en sus respuestas, ojo con esto, saben que sus respuestas eran casi totalmente ciertas, porque lo que decían pues tenía parte de verdad, tenía 90% de verdad, pero 10% no era así. No era del todo errado lo que respondían, pero no era totalmente la verdad. Miren, ese es el problema de cada uno de nosotros.
Tal vez no decimos totalmente algo incorrecto, pero nos guardamos en esa historia que no quieres repetir. No has contado a ese 10% que siempre se queda escondido. Tu disfuncionalidad, tus malos hábitos, tus pobres capacidades relacionales, los rollos con tu papá, los rollos con tu mamá, parar de hacer preguntas difíciles. Miren, si quieres comenzar de nuevo, esto va para las personas de 16 años para arriba. Según nuestra legislación, a los 16 años ya pueden manejar, tener pase y todo eso. De ahí para arriba, ya hay que ser responsables. Aunque según las neurociencias, sobre todo los hombres, todavía les falta cerebro por madurar. Sí, el desarrollo del cerebro frontal en el hombre demora un poquito más. Tenemos excusa para eso. El problema es que algunos a los 40 todavía andan, ¿no? Pero queremos esconder. Mateo 5:8 dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Miren, cuando aquí dice dichosos los de corazón limpio, no es que nosotros seamos totalmente inocentes. ¿Cómo es que uno limpia el corazón? ¿Qué es lo primero que nos invita a Dios para que limpiemos nuestro corazón? Según la palabra. ¿Qué? A confesar, a arrepentirse. ¿Tú quieres un nuevo comienzo? Pongan atención en esto. No es ese comienzo obligado, no es ese comienzo de que te cogieron en algún problema y de todos dice, porque eso no funciona. Es cuando tú dices, bueno, yo quiero, con la ayuda de Dios, en oración, quiero saber cuál fue mi parte en todos los problemas que tuve en esta área, que quiero rehacer de nuevo. Eso me dará mucha claridad. Dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Es el corazón arrepentido, claramente arrepentido, que reconoce su papel, el que percibe más claramente la voluntad de Dios. Es lo que dice ese texto. Porque en esos nuevos comienzos generalmente decimos, no, es que ahora sí voy a hacer la voluntad de Dios. Pero para percibir claramente la voluntad de Dios es necesario examinar mi corazón, reconocer mi parte, y eso me dará claridad. Algunas cosas que voy a compartir en algunos nuevos comienzos que me ha tocado repensar. No les voy a dar detalles porque pues tampoco, pero sí algunas de las cosas que me llevaron a esto. En oración, pensando, bueno, en esta área, ¿cuál es mi papel? Tal vez se identifican con algunos de ellos. En primer lugar, les quiero contar uno. A veces yo me he dado cuenta que yo tenía ese presentimiento de que esa situación, ese negocio, no iba a salir bien. Yo veía como que no, había algo como que adentro, como que me decía la conciencia. Sin embargo, a pesar de que tenía, como dice, ese presentimiento de que no iba bien, yo seguía adelante. En el fondo de mi mente sabía que eso no iba a funcionar. Sin embargo, mi parte del problema fue que seguía adelante. En otras ocasiones, yo me di cuenta que mi parte del problema fue no hacerle caso a gente que estaba a mi alrededor, que me advirtió que no siguiera por ese camino, pero yo no la escuché.
sí me dijeron, aquellos que están a ver, y no escuché. A veces yo he llegado a la conclusión, sobre todo aquellos que me conocen mi temperamento conciliador, que me demoré demasiado antes de dejar algo, de salir de determinada relación, de determinado trabajo, de determinado ambiente, de determinada amistad. Demoré demasiado, debí salir antes. A veces pasa que el problema fue que debí haber antes cortado. En otras ocasiones me he dado cuenta que yo estaba comparándome y actuaba por envidia o celos. Es decir, yo también tengo derecho de. Y ese fue mi parte en el problema que me metí. Que me di cuenta que yo empecé a decir, yo también tengo derecho de esto y lo otro. Otras veces les confieso, ¿saben cuál es mi problema? ¿Cuál fue? El Señor me mostró claramente en varias ocasiones que tuve miedo. ¿Sí? A veces yo me hago, tuve miedo. Sobre todo, tuve miedo y no hice las preguntas difíciles. Tuve miedo y no hice las preguntas que traen conflicto, las preguntas difíciles. A veces yo llego a la conclusión de, ¿sabe qué es lo que debe cambiar en mí? Que yo no me esforcé lo suficiente en esa acción, que yo no estudié lo suficiente, que yo me descuidé, que no le metí toda la ficha, y esa fue mi parte del problema. A veces me engañé a mí mismo. Yo lo puedo manejar, y esa fue la parte de mi problema. Para hacer las paces con tu pasado, para empezar de nuevo, es necesario orar, meditar y saber cuál es mi parte. No porque me agarraron, no porque, sí, mire, yo una vez tuve una pareja en consejería, ella, una señora cristiana, muy amable, pilló al marido en infidelidad. Él venía por ahí de vez en cuando a la iglesia, no era muy, ¿sí? Vino a consejería y el tipo vino porque obviamente lo agarraron. Después de como una hora de hablar con él y no sé qué, donde él básicamente decía, bueno, pastor, dígame qué es lo que hay que hacer para arreglar esto. Ese más o menos era su planteamiento. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Debo ir allá todos los domingos? ¿O qué hay que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Pararme ya al frente, confesar? Al final de la entrevista yo le dije, señora, qué pena, pero esto aquí no hay nada. Esto no hay esperanza. Y el tipo voltea y me dice, oye, ¿cómo así? Usted no es que es el pastor que... Sí, pero con esa actitud del corazón. Y efectivamente la relación no duró mucho más. La próxima vez, en ese nuevo comienzo, sea lo que sea, necesitas tiempo para orar, para meditar y que Dios te muestre cuál es tu papel, cuál fue tu error, tu dificultad, tu falta de apreciación, en lo que sea, en los estudios, en esa parte económica. Esta pandemia ha traído muchas crisis económicas y le echamos la culpa al coronavirus y a no sé qué, pero pues sí, ha provocado muchas cosas, pero realmente te has puesto a evaluar dónde está el centro. Si vas a comenzar de nuevo un nuevo proyecto en el área que sea, debes revisar. Les dejo esta conclusión: la próxima vez puede ser mejor que la última vez, pero no porque lo quieras que así sea,
sino la próxima vez puede ser mejor que la última vez porque planeas que sea. Y la primera forma, el primer elemento que quisiera dejarles hoy para esos nuevos comienzos es: revisa bien en oración, con calma, en silencio espiritual, ¿cuál fue tu papel en esa situación que quieres superar? Si no hay esa aceptación, no habrán nuevos comienzos. Una aceptación que no sea que te obliguen, una aceptación que tú mismo buscas y reconoces en tu corazón, en tu vida. ¿Qué fue mi parte en esas circunstancias que debo cambiar en este nuevo comienzo? Vamos a orar. Y yo les pido, miren, aprovechen este puente. Con toda esa agua que está cayendo, es buen tiempo para meditar, para todo eso. Porque miren, conozco suficiente la naturaleza humana como para que el martes ya se les ha olvidado todo esto. Entonces me encuentro con algunos de ustedes: oiga, ¿usted sí puso atención el domingo? Sí, pastor, usted predicó de que Adán y Eva pecaron en el paraíso. Pues no, aprovecha este fin de semana. Estás pensando en nuevas cosas para tu vida, está bien, está muy bien, pero en oración, saca tiempo. ¿Qué parte de ti estuvo involucrada? ¿Cuál fue tu parte en esa cosa que debe cambiar, que debes alterar? Sin que nadie te esté presionando, sin que estés expuesto, pero que puedas buscar cuál fue tu parte. Porque si no la reconoces, la confiesas y la superas, no va a ser un nuevo comienzo. En tu vida de relaciones, en tus estudios, en ese nuevo proyecto empresarial, no va a ser un nuevo comienzo si no solamente lo piensas. Te animo a que lo escribas, para que lo lleves en oración. Una frase: realmente mi parte en esta situación fue esta y esta y esta. No se vale, es que ella me hizo hacer que yo tuviera este genio. No, es mi parte. En ese nuevo comienzo debo primero reconocer mi parte. Vamos a orar. Ahí sí es de gran ayuda la iluminación del Espíritu Santo, que nos muestre cuál es mi parte, Señor. Señor, reconocemos que todos tenemos la tentación y la tendencia de culpar a otros, de culpar la situación del país, de culpar al socio, al vecino, a la pareja, a los hijos o a los padres, pero Señor, tú me estás llevando a un nuevo comienzo.